estar en este lugar, en la casa del Señor Jesucristo. Amén. Y así nuevamente agradezco al hermano Carlos, el pastor de este lugar, que nos permite poder expresarnos, y agradecemos la manera en que nos atiende. Es una manera muy especial. Estamos muy agradecidos por eso. Dios bendiga a nuestro hermano. Dios bendiga a nuestro pastor allá, Catarina, el hermano Morris. Que Dios bendiga a todos los pastores que se quedan en la palabra. Entonces, vayamos a nuestra escritura en el libro de Daniel. Amén. El libro de Daniel 2, desde el 31 vamos a leer porque es una escritura muy larga y el tiempo es muy corto. Entonces, Daniel 2, 31. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Esta historia, hermano, es del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llevó cautivo al pueblo de Israel. Creo que todos conocemos esa historia. Y dice que el rey estaba turbado, dice, porque quería saber el futuro de las cosas. Y entonces Dios le muestra un sueño a este rey y dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño que Daniel tuvo, que Nabucodonosor tuvo. Aquí Daniel le da la interpretación del sueño. Dice: también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. Sobre todo tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianza humana, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Inclinemos nuestro rostro. Amoroso y bendito Padre Celestial, venimos humildemente delante de ti, Señor Jesucristo, agradecidos por un nuevo día, Padre, que nos presta de este lado de la eternidad, para venir a tu casa a dar honra y gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu palabra y por tu mensaje, Padre. Gracias le damos, Señor Jesucristo, por todo lo que nos da diariamente. Que sea usted quien añada las bendiciones a la palabra, Padre, y que sea usted quien ponga un granito en el corazón de cada uno de mis hermanos. Apártame de este lugar, pues nada bueno hay en mí, porque todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Pues la escritura que leíamos, Daniel 2:27, creo que es muy conocida por todos, pero en esa escritura el Dios Todopoderoso le muestra a Nabucodonosor todos los reinos gentiles desde su principio hasta su final. O sea, en esa estatua está resumido todo el reinado gentil. Y entonces mire,
El libro de Daniel, dice el mensajero, me parece que es el mensaje, el séptuple propósito de la visita de Gabriel a Daniel. Dice el mensajero que una hermana que le dijo, hermano Branham, sí, que yo leí el libro de Daniel, pero cuando lo terminé no sabía más de cuando lo comencé a leer. O sea, no le entendió nada. Y entonces se acuerda que aquel hombre que le dijo al mensajero, hermano Branham, Juan, cuando estaba allá en la isla de Patmos y escribió todo el Apocalipsis, como que quizás había comido un poco de chile. Y entonces, porque escribió todas esas cosas. Pero mire, aquí, en este tiempo, hay una revelación que nos dice qué significan estas cosas. Mire, nosotros no sabríamos nada sin la revelación del mensaje acerca de estas cosas. Usted lee Daniel, usted lee Apocalipsis y ahí hay un montón de símbolos, animales, bestias. Y si usted lo lee con el ojo humano, sin la revelación del mensaje, uno no sabe nada. Pero en este tiempo, dijo Apocalipsis 17, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, los misterios de Dios serán consumados. Y entonces estamos viviendo en ese tiempo. Mire, quisiera que me proyectara la imagen. Entonces, la imagen que dio Nabucodonosor comienza con una cabeza de oro. Y mire, dice en el mensaje la escritura en la pared, en el párrafo 4. Dice, ahora nuestro tema en esta noche comienza en Babilonia. Y para comenzar, Babilonia estaba ubicada y todavía está en el Sinar. Y primero fue llamada la puerta de Dios, Babel, y más tarde fue llamada Babilonia, la cual significa confusión. Y mire lo que dice aquí, y Babilonia aparece en el principio de la Biblia, en Génesis, aparece a la mitad de la Biblia y aparece en lo último de la Biblia, lo cual es Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Y dice el último libro, Apocalipsis, diciendo que está a través de toda la Biblia, tiene que estar en existencia hoy, dice el mensajero. Entonces, Babilonia, dice el mensajero nos da el origen de Babilonia. Y dice que Babilonia comenzó en Génesis porque es el principio de todas las cosas, el semillero es Génesis. Todo lo que comenzó allá aún está en este tiempo. Y entonces el mensajero dice que comenzó allá. En el mensaje de Israel en cada Barnea, párrafo 24, dice, por ejemplo, muchos de ellos, ¿cómo es que esa religión formal, mira aquí nos da el origen, comenzó en Caín, salió y siguió a través de los hijos de Noé, Cam, de Cam vino Nimrod construyó la torre de Babel. Babel viene y pasa por el tiempo del rey Nabucodonosor, sale y sigue hasta Apocalipsis. Babilonia, ¿cómo es que esa pequeña simiente comenzó allá atrás en el lado oriental de la puerta del Edén? Viene bajando y termina todos los tipos de sectas y todo comenzó allá atrás y termina aquí en el fin. O sea, dice el mensajero que Babilonia comenzó con Caín, lo cual sabemos que era el hijo del maligno. Entonces, allá comenzó Babilonia, dice en el mensaje de Israel en Egipto, párrafo 23. Ahora miren ese espíritu, cómo se levantó allá en Caín, cómo vino bajando a través de Cam, y así a través de Nimrod, hasta Babilonia, salió de Babilonia y siguió avanzando hasta llegar a los días de la venida de Jesús. O sea, este imperio va a estar presente en los días del Señor Jesucristo. Cuando Él vino, mire, cuando Él vino en su primera venida, ahí estaba ese imperio como un imperio. Pero cuando Él viene en su segunda venida, aquí está otra vez ese imperio, pero ya no imperial, sino religiosamente está en este tiempo. Entonces, leíamos en la estatua, mire, Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor, pero le describe los símbolos, pero no le dice quiénes iban a ser los que iban a gobernar. Solo hallamos que le identifica y le dice, y tú, oh rey, eras esa cabeza de oro. O sea, Daniel posiciona la cabeza de oro de aquella gran imagen con el reinado de Babilonia, lo cual el rey era Nabucodonosor. Y dice Daniel 7.1, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Mire, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel tuvo una visión. Y en la visión que Daniel tuvo, a Daniel le fueron demostrados otros símbolos. Y entonces, mire, pero estas dos escrituras, Daniel 7, Daniel 2 con Daniel 7 tiene mucha similitud, son parecidas. Y entonces, mire, vayamos a Daniel 7.1 para ver lo que Daniel estaba mirando después de que pasó el sueño de Nabucodonosor. Dice Daniel 7.1, y en el primer año de
y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí, mire, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y mire, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Dice, la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces Daniel está viendo 4 vientos que combatían en la gran mar, y Juan vio exactamente lo mismo en la isla de Patmos. Apocalipsis 7:1. Mire, hay una similitud que Daniel mira eso en Daniel 7 y Juan mira lo mismo en Apocalipsis 7. Entonces mire, Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Juan estaba viendo los mismos vientos. Dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, mire, esa estatua fue la que vio Nabucodonosor, y lo que está allá, el león, el oso, el leopardo y la otra bestia, fue la visión que tuvo Daniel en Daniel 7. Y entonces Daniel dice que mira 4 vientos que combatían en la gran mar. Pero entonces, ¿y qué es esto? Esto es simbólico, dijo el mensajero, que el libro de Apocalipsis y Daniel hay muchos símbolos, es simbólicamente. Sí. Y entonces, mire lo que dice la interpretación de esto reverente en cuanto al mensaje. Dice, ¿qué significan vientos en la Biblia? Dice que el mensaje preguntas y respuestas parte 1, el mensajero aquí nos está hablando de Apocalipsis 7:1. Dice en el párrafo 82, dice, en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. En otras palabras, de aquí salieron los vientos soplando las guerras y luchas que han venido sobre todo el mundo. O sea, el significado de los vientos que Daniel estaba mirando y que Juan estaba mirando eran guerras, eran pleitos, eran contiendas. En el mensaje El sello del Cristo, párrafo 51, dice, oh, vea esto. Él dijo, ahora los ángeles estaban parados en los 4 ángulos de la tierra, sosteniendo los 4 vientos. ¿Qué significan los vientos en la Biblia? Cualquiera de ustedes, intérpretes de la Biblia que están aquí, los vientos significan guerras y rumores de guerra, problemas. O sea, el mensajero dice que vientos son guerra, pero dice que Daniel lo vio que combatían en la gran mar. ¿Qué significa mar? Dice el mensajero en el mensaje la marca de la bestia. Ahora observen, él tenía 7 cabezas y 10 cuernos, hablando de Apocalipsis 17:15. Dice, y observen cuando él subió del mar. Ahora Apocalipsis 17, para ustedes que lo están anotando, 17:15. Dice que las aguas representan densidad y multitudes de gente. Amén. Así que esta bestia representa poder impío, una bestia de rapiña. Entonces dice el mensajero, y aún la Biblia misma da la interpretación y le dice a Juan, y las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y gente. Entonces, viento significa guerra y mar o agua significa gente. O sea, Daniel estaba viendo una multitud de guerras y una multitud de problemas que se estaban levantando de entre la gente, de aquel montón de gente, o sea, reinados que iban a venir. Y entonces, mire, pero Daniel mira algo y dice, entonces dice Daniel 7:4, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Estas mismas bestias son las mismas que vio Juan en Apocalipsis 13. Usted puede leer ahí en Apocalipsis 13 y es exactamente lo mismo, dijo el mensajero. Entonces, mire, pero Daniel da las características de esa bestia, pero mire, en Apocalipsis 13 hay una sola bestia representada con todas esas características que vio Daniel. En el mensaje la marca de la bestia dice el mensajero, ahora tenemos 2 cosas bajo consideración. Observen a esta bestia. Tenía 4 características diferentes. Y si ustedes toman Daniel 7, ustedes que lo están apuntando,
Daniel 7 vio la misma visión 800 antes de esto. Él vio esas bestias separadas, la una en la otra. Dice la una de la otra en el principio del gobierno gentil. Y dijo el mensajero que en Babilonia comenzaron los reinos gentiles. Dice, y aquí está Juan. Mire, el mensajero hace un paralelo entre Daniel y Juan. Dice, y aquí está Juan. Está viéndolo y el fin del gobierno gentil. Dice, todas esas cuatro bestias están representadas en una sola. Dice, eran esos mismos demonios que poseyeron cada reino de los romanos por todo el trayecto y los griegos y así sucesivamente a través de la dispensación gentil. Ahora ha bajado y todos se han encontrado en una sola bestia. Lo encontraremos en un momento, dice, y veremos quién es él. Correcto, todos esos, leopardo, león y todo eso, el dragón. ¿Cuántos saben lo que es el dragón? El dragón representa Roma, dice el mensajero. Entonces, el mensajero está entrelazando Apocalipsis 7 con Daniel 13 y dice que estaban viendo la misma cosa los dos. Y entonces, pero como veíamos, Daniel solo interpretó la cabeza de oro. Y mire, de ahí vio el león con las alas de águila y dice Daniel 2:37, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza. Entonces, Daniel está diciendo que él era la cabeza de oro. O sea, entonces, si Nabucodonosor era la cabeza de oro, el león con alas de águila era el mismo Nabucodonosor, solo que se lo estaba mostrando en otra clase de símbolos a Daniel, pero era el mismo rey. Porque mire, aún Nabucodonosor en la escritura fue llamado un león. Mire, eso Jeremías 4:7. Dice Jeremías, mire, Jeremías había profetizado la invasión de Judá. Y entonces, cuando el pueblo de Israel se había desviado, y entonces Jeremías profetizó la cautividad de Israel. Y dice Jeremías 4:7, el león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. O sea, que él está nombrando que Nabucodonosor ya se había levantado para ir a sitiar a Jerusalén. Y le dijo, el león ha salido de la espesura. Y el símbolo que vio Daniel era un león. Entonces estaba hablando de la misma cosa. Pero mire, Babilonia era una gran ciudad. Y dice el mensajero que sus muros eran tan grandes que hacían carreras de caballos en sus muros. Imagínense, solo en los muros era una ciudad tremenda y grandísima. Entonces ellos Babilonia pensaba que ellos tenían todo el poderío, en ese momento sí tenían todo. Pero mire, había necesario que a ese león le fuera cortada la águila y entonces entrara en dominio la otra bestia. Y entonces Jeremías ya había profetizado la caída de Babilonia. Jeremías 51:1 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo levanté un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su corazón, no perdonéis a esos jóvenes. Y entonces mire, usted puede seguir leyendo ahí, y entonces Jeremías está profetizando lo que le iba a acontecer a Babilonia, lo que le iba a pasar. Pero mire, en el 28 lo que nos dice, en el 28 Juan dice que a este león se le fueron cortadas las dos águilas que se le habían dado. Y mire, Jeremías dice, en el 28 dice, preparado contra ella naciones. Aquí Jeremías dice, ¿quién iba a tomar el imperio y quién iba a destruir a Babilonia? Dice, preparar contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus principales y todo territorio de su dominio. O sea, que Jeremías estaba profetizando que el imperio de Media iba a quebrarle, porque al león se le fueron quebradas sus alas, pero no por sí mismo, sino que por otra bestia le quebró sus alas. Mire, en el significado del águila, su fuerza está en sus alas. Y entonces la fuerza de Nabucodonosor estaba en sus alas y era tan grande su dominio, pero luego se le fueron cortadas las dos águilas. Y entonces, mire, dice, ahora en día
imperio, esa cabeza de oro cayó. Ese imperio, ese león con alas de águila, fueron quebrados su dominio y ese león dejó de existir. Pero no terminó todo ahí, no se acabó todo ahí, sino que surgió otra bestia. Entonces, Daniel 7:5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Y si usted lee ahí, Daniel no dijo mucho acerca de eso. Pero mire, en el mensaje, el quinto sello, párrafo 46 y 49, dice el mensajero: ahora sabemos que bestia por interpretación, según los símbolos de la Biblia, significa poder. Veámoslo más claro. Las 4 bestias en la Biblia representan un poder entre la gente. Ahora, si descubrimos cómo Daniel, cuando él vio que cierta nación se levantó, quizás sería un oso sosteniendo una costilla, y eso, dice el mensajero, era un símbolo. Luego vio que se levantó otro poder, un macho cabrío. Mire, Daniel, si usted lee Daniel 7, usted no encuentra que Daniel en Daniel 7 haya mencionado un macho cabrío. Pero el mensajero dice, cuando ven y dice un macho cabrío, o sea, ¿de qué estaba hablando el mensajero? A veces cuando leemos cosas decimos el mensajero se equivocó o el mensajero tuvo algo ahí, pero Dios sabe todo y Él deja todo exactamente. Como, mira, antes yo cuando leía la escritura, leía que el mensajero cuando habla de Eliseo dice y Elías, pero está hablando de Eliseo, y yo decía como que se equivocó el mensajero aquí, pero no, hermano, él estaba viendo el espíritu que estaba en ese hombre, porque un profeta tiene la vista de un ángel, él está viendo lo que va a pasar. Y entonces el mensajero aquí menciona un animal y dice un macho cabrío. Vayamos a Daniel 8 para ver de qué nos habla el mensajero. Pero le voy a terminar de leer lo que el mensajero dice. Quizás sería un oso sosteniendo una costilla y eso era un símbolo. Luego vio que se levantó otro poder, un macho cabrío. Eso también representaba algo. Luego vio levantarse otro poder y era un leopardo con varias cabezas. Eso representaba un cierto reino. Y vio levantarse otro que era un gran león con dientes, el cual hollaba las obras. Daniel 7 dice, eso representa un poder. Dice, uno era el reino de Nabucodonosor y otro tipo de un sueño. Mire, Daniel vio una visión y Nabucodonosor soñó un sueño, pero Daniel le interpretó su sueño y cuadró con la visión. Amén, dice el mensajero, qué cosas. En el 49 dice, hallamos que la bestia de Daniel significaba que era un poder levantándose entre la gente muy bien. Y también aquí en las visiones de Juan mostró que eran poderes, naciones levantándose. Entonces, vemos, el mensajero nos está diciendo ahí de la bestia. Pero mire, vayamos, Daniel 8 dice. Daniel 8, como le decía, el mensajero mencionó un macho cabrío. Dice Daniel 8. En el año tercero del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella visión. Vayámonos al 3 de un solo. Dice, alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la tierra del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para levantarse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Mire, dice que, vayámonos hasta Daniel 18, dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero, mire, aquí le dan
cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, mire, a Daniel le fueron dichos que esos 2 cuernos que tenía el carnero, porque dice que eran 2, no dice que era 1. Y mire, si usted mira la característica en Daniel 7, hablando del oso, dice que el oso se levantaba más de un lado que del otro. Y entonces dice, mire, dice, el macho cabrío. O sea, aquí nos está hablando de que tenía 2 cuernos, pero dice Daniel 8 que un cuerno creció más que el otro. O sea, y cuando nos habla la Biblia de cuernos, no nos está hablando de un cacho así, es simbólico. Dice que eran los reyes de Media y de Persia. O sea, eso era la bestia que estaba viendo Daniel, el oso. Y entonces, mire, en Daniel 5:24 dice, mire, en Daniel 5:24 ya había muerto Nabucodonosor y había entrado en Belsasar a reinar Babilonia. Y entonces este rey hizo una gran fiesta, ya todos conocemos la historia, y mandó a reunir a toda la gente y trajo los vasos que habían traído de allá de Jerusalén. Y entonces apareció una mano ahí escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Y entonces llamaron a Daniel para que diera la interpretación de ese sueño, de esa letra. Y dice, entonces su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Aquí está hablando Daniel. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y mire, ¿dado a quién? Y dado a los medas y a los persas. O sea, Daniel estaba dándole la interpretación de las letras y le dice que había